Es que la neta sí, o sea, siendo bien enojado porque pues mira, son los niños, o sea, son los niños, carnales, o sea, los niños los están marcando, están haciendo rituales, tienen a todos los actores, a todos los famosos, todos los tienen bajo, porque todos están embarrados, todo. ¿Cómo puede un simple podcast provocar una tormenta en redes sociales y dividir la opinión de todo un país? Una historia contada frente a un micrófono, un testimonio que muchos aseguran haber escuchado por primera vez, y de repente, millones de personas cuestionando el pasado de una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. El nombre que apareció en medio de toda esta controversia fue el de Carmen Salinas. Durante décadas fue una actriz admirada, una figura icónica de la televisión. Pero ahora, tras unas declaraciones que comenzaron a circular en Internet, han surgido acusaciones que algunos consideran imposibles y otros demasiado perturbadoras para ignorarlas. ¿Se trata de una verdad que alguien decidió revelar demasiado tarde o simplemente de rumores que crecieron hasta convertirse en escándalo? Hoy te contamos todo lo que se ha dicho sobre el caso. Y al final, tú decidirás si estamos frente a una revelación impactante o ante una historia que nunca debió salir a la luz. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, con todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los Febrero de 2026. Un episodio más de un podcast que, en teoría, iba a ser una entrevista como cualquier otra. La conductora, Saskia Niño de Rivera, conocida por hablar con criminales, exconvictos y personas que han vivido dentro del sistema penitenciario, tenía frente a ella a un hombre que se hacía llamar Beto, un supuesto sicario que aseguraba haber trabajado durante años en las sombras. Al inicio, la conversación parecía seguir el mismo rumbo de siempre. Historias del crimen organizado, confesiones del pasado y relatos de violencia que, aunque impactantes, no eran nuevos para la audiencia. Pero en un momento de la charla, todo cambió. Beto comenzó a hablar de conexiones que, según él, iban mucho más allá del mundo criminal. Dijo haber trabajado para políticos, empresarios e incluso figuras del entretenimiento. Durante varios minutos mencionó nombres que, según muchos usuarios en redes, habrían sido censurados o evitados durante la conversación. Sin embargo, hubo uno que quedó grabado y comenzó a repetirse miles de veces en Internet. El nombre de Carmen Salinas. La reacción fue inmediata. Para millones de personas, escuchar ese nombre en un contexto tan delicado resultaba completamente imposible de creer. Durante décadas, Carmen Salinas fue una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. Pero en cuestión de horas, fragmentos del podcast comenzaron a circular por todas las redes sociales, generando una tormenta de comentarios, teorías y discusiones. ¿Era una acusación real o simplemente una declaración sin pruebas hecha por alguien que buscaba atención? Lo más inquietante fue que, poco después, algunas figuras del periodismo de espectáculos comenzaron a mencionar el tema. Uno de ellos fue el presentador Javier Seriani, quien en su programa insinuó que ciertos rumores sobre el pasado de la actriz no eran completamente nuevos dentro de algunos círculos del entretenimiento. Y fue ahí cuando la historia empezó a crecer. Yo te digo algo. Van a salir más cosas. Porque Epstein ha destapado muchos Epstein en el mundo. ¿Que cada país tiene un Epstein? Claro que sí. ¿Que cada mundillo del espectáculo tiene su Epstein? También. Pero mientras el nombre de Carmen Salinas comenzaba a aparecer en miles de publicaciones y videos en redes sociales, la reacción de su familia no tardó en llegar. Quien habló primero fue su hija, María Eugenia Plasencia. Visiblemente molesta por todo lo que estaba ocurriendo, aseguró ante los medios que las declaraciones que circulaban en Internet eran completamente falsas y que el nombre de su madre estaba siendo utilizado para alimentar una polémica sin fundamentos. Recordó que, más allá de su carrera artística, su madre siempre se consideró una mujer profundamente creyente, cercana a la fe católica y conocida por apoyar causas sociales y ayudar a muchas personas dentro y fuera del medio artístico.
no solo porque las acusaciones se estaban difundiendo rápidamente, sino porque se trataba de una mujer que ya no estaba aquí para defenderse. Porque cuanto más se hablaba del tema, más personas empezaban a preguntarse de dónde había salido realmente toda esta historia. La única forma de reparación del daño es a través de lo económico, y Saskia tuvo alrededor de 17 millones de vistas, que seguramente le generó bastantes ingresos. ¿Ustedes pedirían una compensación económica? Pues mira, eso lo tengo que hablar con mis abogados, ¿no? Ahora sí que yo no he pensado en eso. Yo la verdad ahorita lo que he pensado es limpiar el nombre de mi mamá. Claro, Como oye, debe ser. O que le bajen el canal definitivamente, que le quiten el acceso para hacer ese tipo de entrevistas, ¿lo pediría? Exacto, Bueno, es lo que pues yo está quisiera, lucrando, que ya le quiten el acceso a esta chava de ir al reclusorio, que no sé cómo le hizo para conseguir la entrada. Ha de estar muy bien apadrinada, yo creo. Pero espera, ¿qué fue lo que realmente dijo Beto para provocar semejante escándalo? Era el episodio 177 del podcast Penitencia. Al inicio, todo parecía una entrevista más. Un estudio sencillo, un micrófono frente a frente y una conversación con un hombre que cumplía condena en prisión. El invitado era un reo conocido como Beto, un hombre que, según contó, cumple 18 años de prisión por diversos delitos cometidos durante su vida dentro del crimen. La dinámica del programa era la misma de siempre. Escuchar la historia de alguien que terminó tras las rejas, y al principio, eso fue exactamente lo que ocurrió. Beto comenzó relatando una infancia que parecía marcada desde el principio por la violencia. Según su testimonio, tenía apenas 9 años cuando comenzó a ser entrenado por personas mayores para cometer delitos. Robar, vigilar, aprender a moverse en la calle sin levantar sospechas. Pero lo que más impactó a quienes escuchaban el podcast fue otra confesión. Porque el propio Beto aseguró que siendo apenas un niño, también participó en secuestros de menores de su misma edad o recién nacidos, niños que, según su relato, eran privados de su libertad y trasladados a diferentes lugares. Hasta ese punto, la historia ya era perturbadora, pero todavía podía parecer el relato de un hombre que creció dentro del crimen organizado. Sin embargo, en medio de la entrevista, la conversación tomó un giro que nadie esperaba, porque Beto aseguró que esos menores secuestrados no siempre terminaban en manos de criminales comunes. Según su testimonio, muchos de esos niños eran entregados a personas de la élite en México, figuras con poder, artistas, políticos, diputados, incluso senadores. Pero lo más inquietante de todo fue lo que dijo después, porque Beto aseguró que esos menores no eran entregados por dinero solamente. Según sus palabras, eran llevados para formar parte de rituales satánicos vinculados al poder, y fue justo en ese momento de la entrevista cuando en el estudio se hizo un silencio incómodo, porque lo que estaba a punto de decir cambiaría completamente el rumbo de la conversación. Y fue entonces cuando Beto mencionó un nombre que nadie esperaba escuchar a lo largo del episodio. Yo hacía el trabajo sucio, matar a quien te estorbara, hacer ofrendas a sus muertos. Porque la mayoría de esas personas, diputados, artistas y todos esos fulanos, tuve la oportunidad de comer con ellos y pues muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí son satánicos. Beto comenzó a mencionar varios nombres de personas influyentes, figuras que, según él, pertenecían a círculos de poder en México. Sin embargo, algo llamó la atención de muchos espectadores, porque cada vez que mencionaba a alguna de esas personas, el audio aparecía censurado. El editor del podcast había decidido ocultar sus identidades, pero hubo un nombre que no fue censurado, un nombre que quedó completamente al descubierto, y que en cuestión de horas provocó un terremoto en redes sociales. Carmen Salinas, la actriz, productora y figura histórica de la televisión mexicana. Y entonces apareció la pregunta que muchos comenzaron a hacerse: ¿por qué dejar visible ese nombre, el de una persona que ya no está viva, para defenderse o responder a las acusaciones? Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas,
Con todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los niños y iba a hacer su sacrificio. Difícil de creer, ¿no? Pero antes de continuar y destapar más de esta historia, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estas acusaciones tienen algo de verdad o solo buscan generar audiencia y polémica? Déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión en este caso puede cambiar completamente la forma en que se interpreta esta historia. Cuando la entrevista comenzó a incendiar las redes, la reacción fue inmediata. Saskia Niño de Rivera entendió rápidamente que lo que acababa de ocurrir no era una simple declaración dentro de un podcast. Era una acusación que estaba a punto de convertirse en un escándalo nacional. Según varios usuarios que siguieron el episodio en tiempo real, poco después esa parte del video fue editada y eliminada. Pero el daño ya estaba hecho. Para ese momento, más de 11 millones de personas ya habían visto el fragmento. El clip había escapado del control del podcast. Comenzó a replicarse en TikTok, X, Facebook y YouTube, viajando de pantalla en pantalla como un incendio imposible de detener. En cuestión de horas, la acusación se había convertido en una bomba mediática que sacudió todo Internet. Pero lo más inquietante estaba por venir. Porque mientras miles de personas discutían si todo era una mentira o una verdad incómoda, algunos comenzaron a recordar otro video que también se había viralizado semanas antes. Un video que, en ese momento, muchos habían tomado como una simple historia extraña. El protagonista era más conocido como Pistacho, un actor y comediante que durante años formó parte del entretenimiento televisivo en México. Pero su vida hoy es muy distinta. Lejos de los reflectores, ahora predica como pastor en una iglesia, y fue precisamente durante uno de sus sermones donde dijo algo que dejó a muchos completamente helados, con un tono serio, casi como una confesión. Él aseguró que en el pasado había estado involucrado en una secta satánica, un círculo oscuro del que, según explicó, había logrado escapar después de años. Pero lo que realmente hizo que ese video volviera a circular con fuerza fue el nombre que mencionó después, porque según su propio testimonio, la persona que lo habría introducido en ese mundo no era un desconocido, era alguien muy poderoso dentro de la televisión mexicana, un nombre que, al ser pronunciado, empezó a conectar con lo que Beto había dicho en el podcast, y fue en ese momento cuando muchos comenzaron a preguntarse si todo esto era solo una coincidencia. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo, pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos. Desde que me puse una mascara, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo. Y si lo que acabas de escuchar ya te parece crudo, espera un momento, porque lo que vino después fue aún más perturbador. Los nombres que salieron de su boca, nadie estaba preparado para escucharlos. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Y es que, como si todo este escándalo no fuera suficiente, otra figura muy conocida en el mundo del espectáculo también salió a pronunciarse públicamente. Se trata del polémico presentador Javier Ceriani, quien durante una de las emisiones de su programa decidió hablar sin rodeos sobre todo lo que estaba ocurriendo. A diferencia de muchos otros comentaristas que optaron por ser cautelosos, Ceriani fue directo y bastante contundente. Frente a las cámaras, el conductor dejó caer una declaración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Vos dejaste el nombre de Carmen Salinas y censuraste los otros. Yo lo hubiera dejado sin censurar. Si lo ibas a poner, ponelo completo. Porque es peor. Según sus propias palabras, él habría tenido acceso a un fragmento del podcast que nunca salió al aire. Un tramo que, según aseguró, habría sido eliminado antes de que el episodio final fuera publicado. Pero lo más inquietante no fue eso,
Lo verdaderamente explosivo fue cuando insinuó que en ese fragmento sin editar se mencionaban otros 4 nombres que también estarían relacionados con todo este escándalo. 4 personas más. 4 identidades que, hasta ahora, no han sido reveladas oficialmente. Las declaraciones de Seriani provocaron inmediatamente una ola de especulación en Internet. Miles de usuarios comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Quiénes son esos otros 4 nombres? ¿Y por qué ese fragmento nunca vio la luz? En los tiempos que vivimos tenemos que tocar estos temas, no los podemos. Y además no entiendo por qué censuraste a Alejandro Fernández, que él dice que era gay, a Ludovica Paleta, que ustedes ya saben que está en la secta Nixon con el hijo de Salinas, y a Juan Soler. En su programa, el presentador aseguró que conocía un lugar específico al que, según él, acudía Carmen Salinas para conseguir objetos utilizados en rituales satánicos. No hablaba de rumores vagos ni de historias de Internet. Hablaba de un comercio real, un establecimiento donde, según sus palabras, se vendían artículos relacionados con prácticas oscuras. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que dijo después. Seriani afirmó que incluso existía el testimonio de una vendedora de ese lugar, una mujer que, según él, habría confirmado que Carmen Salinas acudía a comprar ciertos objetos muy particulares. Objetos que, de acuerdo con su relato, no tenían nada que ver con simples curiosidades o decoración, sino con elementos asociados a rituales. Y mientras millones escuchaban atónitos, la pregunta comenzó a circular por todas las redes. ¿Era posible que detrás de una de las figuras más conocidas del espectáculo existiera una historia mucho más oscura de lo que nadie imaginó? Pero lo más inquietante es que Seriani aseguró que esto apenas era una pequeña parte de todo lo que se había dicho en ese famoso podcast. Porque según él, todavía quedaban nombres por salir a la luz. Déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de todas estas confesiones. Todo este revuelo no tardó en provocar enojo y preocupación dentro de la familia de Carmen Salinas. Para ellos, lo que estaba ocurriendo en redes y programas digitales no era solo un escándalo mediático, era una mancha directa sobre el nombre de una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. Las acusaciones, los clips virales y las teorías comenzaron a multiplicarse a una velocidad imposible de controlar. Cada hora aparecían nuevos comentarios, nuevas interpretaciones, y millones de personas opinando sobre algo que, hasta ese momento, nadie de la familia había respondido públicamente. Pero el silencio no duraría mucho. Ante la magnitud que estaba tomando la polémica, su hija decidió salir a dar declaraciones para enfrentar lo que se estaba diciendo. Lo hizo en uno de los programas de espectáculos más conocidos de México, Ventaneando. Ahí, frente a las cámaras, dejó clara su postura sobre todo lo que estaba circulando en Internet y en distintos programas. Para la familia, lo que estaba ocurriendo no solo era falso, también era profundamente injusto. Porque, según sus palabras, se estaba utilizando el nombre de Carmen Salinas en medio de una historia llena de especulaciones, teorías y acusaciones que, desde su punto de vista, no tenían ningún fundamento. Pero aquí es donde toda esta historia comienza a volverse aún más inquietante, porque cuando uno mira la vida pública de Carmen Salinas, resulta difícil imaginarla envuelta en algo así. Durante décadas fue una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. Actriz, productora, empresaria e incluso diputada. Una mujer que construyó una carrera enorme dentro de la televisión y el cine, ganándose el cariño de millones de personas en México y en toda Latinoamérica. Su familia siempre la describió como una mujer profundamente creyente, católica y muy unida a sus valores religiosos. Por eso, para muchos, todo esto simplemente no tiene sentido. ¿Cómo una figura con esa imagen pública podría estar relacionada con algo tan oscuro? Pero aquí es donde entra nuevamente el testimonio de alias Beto. Porque según lo que relató en aquella entrevista, los menores que eran secuestrados no desaparecían al azar, sino que, de acuerdo con sus palabras, terminaban siendo entregados a personas con enorme poder e influencia. Artistas, políticos, empresarios, y es justamente en ese punto donde aparece nuevamente el nombre de Carmen Salinas.
De acuerdo con el relato del sicario, algunos de estos menores presuntamente eran llevados a reuniones privadas donde se realizaban rituales perturbadores, prácticas que él mismo describió como parte de ceremonias oscuras organizadas por miembros de esta supuesta élite. Si esto fuera cierto, no estaríamos hablando simplemente de rumores, estaríamos hablando de una red mucho más profunda y oscura escondida detrás del brillo del espectáculo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos frente a acusaciones sin fundamento lanzadas contra una mujer que ya no puede defenderse? ¿O estas declaraciones son apenas la punta de algo mucho más grande que empieza a salir a la luz? Y lo más inquietante de todo es que Carmen Salinas no fue el único nombre mencionado en toda esta historia. Gloria Trevi, otra de las figuras cuyo nombre comenzó a circular con fuerza dentro de toda esta controversia, también decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales, Gloria Trevi salió a responder directamente a las acusaciones que empezaban a multiplicarse en Internet. Su mensaje fue claro. Aseguró que estaban intentando manchar su nombre y negó rotundamente tener cualquier conocimiento o vínculo con alguna supuesta secta satánica. Según sus propias palabras, jamás ha formado parte de algo así, ni ha tenido relación con ese tipo de prácticas. Sin embargo, mientras sus declaraciones intentaban cerrar el tema, en redes comenzaron a resurgir antiguos rumores que durante años han rodeado su vida personal. Uno de los más inquietantes tiene que ver con la muerte de su hija, Ana Dalai, un caso que durante décadas ha estado rodeado de preguntas sin responder. De acuerdo con distintos reportes y testimonios que han circulado con el paso del tiempo, nunca se habría esclarecido completamente qué ocurrió con su cuerpo, un detalle que ha alimentado todo tipo de teorías en Internet. Y aunque ese tema volvió a mencionarse entre miles de comentarios y publicaciones, Trevi evitó pronunciarse al respecto dentro de sus declaraciones, lo que dejó a muchos preguntándose algo inquietante. ¿Se trata simplemente de rumores que Internet se niega a olvidar o de una casualidad demasiado extraña para ignorarla? Pero para ese momento, todo ya se había salido de control. Los clips circulaban por todas partes, las teorías crecían en redes y el nombre de varias figuras públicas ya estaba envuelto en la polémica. La presión fue tanta que Saskia Niño de Rivera tuvo que salir a pronunciarse públicamente. A través de sus redes, defendió su proyecto y aseguró que su intención nunca fue acusar directamente a nadie, explicando que el podcast solo buscaba dar espacio a testimonios y experiencias narradas por sus invitados. Sin embargo, para ese momento, el clip ya había explotado en Internet. ¿Existiría una disculpa de tu parte hacia la familia o a quienes se sienten ofendidos por esta situación? Sin duda alguna, repito, con muchísimo gusto. Hay una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo. De sí quiero aclarar algo que yo no dije, ¿no? Lo dijo alguien más. Pero lo que muchos no saben es que esta historia todavía tenía un giro mucho más oscuro. Pero cuando parecía que la historia no podía volverse más extraña, otro elemento salió a la superficie. En redes comenzó a circular nuevamente un antiguo video de Madrina Estela, conocida popularmente como la bruja de las famosas. Una mujer que, según sus propias palabras, lleva más de 22 años trabajando dentro del famoso mercado de Sonora, un lugar envuelto en rituales, esoterismo y prácticas ocultas. Durante esa grabación, Estela asegura haber atendido a múltiples figuras del espectáculo mexicano que habrían visitado su local en busca de trabajos espirituales. Entre los nombres que menciona, aparecen celebridades como Maribel Guardia, Niurka Marcos y, para sorpresa de muchos, también Carmen Salinas, la actriz que ahora vuelve a estar en el centro de todas estas acusaciones. Una declaración que, inevitablemente, echó aún más gasolina al incendio mediático. Recuerdo muy niña, venía Alma Muriel, venía Anel Noreña. ¿Qué pedía ella para ella? Para ella, pues, belleza, poder. Sin embargo, Madrina Estela nunca afirmó directamente que estas figuras televisivas realizaran rituales. Pero hay un detalle que muchos en redes no pasaron por alto, porque aunque no confirmó las prácticas,
Sí habló de compras muy específicas, figuras, objetos y artículos comúnmente asociados a rituales esotéricos que, según ella, habrían sido adquiridos por algunas de estas celebridades. Y es justo ahí donde la historia empieza a volverse todavía más inquietante, porque para muchos espectadores, estas declaraciones encajan de forma inquietante con lo que había dicho Beto en el podcast de Saskia Niño de Rivera, como si poco a poco las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaran a alinearse. Y aunque para algunos todo esto suena imposible, otros recuerdan que, incluso en pleno 2026, dentro del mundo del espectáculo no es ningún secreto que muchas figuras públicas recurren a prácticas espirituales, esotéricas o rituales en busca de éxito, protección o poder, coincidencia o simplemente una verdad incómoda que pocos quieren mirar de frente. Pero si creías que todo terminaba con el nombre de Carmen Salinas, lo que vendría después abriría una puerta aún más incómoda, porque, según lo relatado por alias Beto, en aquella conversación que encendió las redes, no solo se mencionaron figuras individuales del espectáculo, también se habría hablado de familias completas, verdaderas dinastías que durante décadas han dominado el entretenimiento en México, apellidos que no solo son conocidos, son prácticamente intocables dentro de la industria. De acuerdo con los fragmentos que comenzaron a circular en redes, el sicario habría hecho referencia a dos de las familias más influyentes del espectáculo mexicano: la familia Aguilar y la familia Capetillo. Todos ellos siempre fueron parte de todo este pedo. Los Salinas, los Aguilar, los Capetillo, entre muchos más enfermos, ellos compraban para hacer sus chingaderas de rituales. Dos linajes que, por generaciones, han construido una imagen pública casi impecable. Por un lado, la legendaria dinastía musical fundada por Antonio Aguilar y Flor Silvestre, cuyo legado hoy continúa bajo la figura de Pepe Aguilar, uno de los artistas más influyentes de la música regional mexicana. Una familia que llena estadios, encabeza festivales y cuya historia está profundamente ligada a la cultura popular de México. Y por el otro lado, la familia formada por Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, rostros emblemáticos de la televisión mexicana desde los años 90. Una pareja que durante décadas ha representado la imagen de la familia perfecta frente a las cámaras, con hijos que también han seguido los pasos dentro del mundo artístico y una presencia constante en los medios y redes sociales. Por eso, cuando estos apellidos comenzaron a mencionarse dentro del mismo contexto que otras acusaciones tan perturbadoras, la reacción del público fue inmediata. Miles de usuarios empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Era posible que detrás de algunas de las familias más admiradas del espectáculo mexicano existieran secretos que nunca debieron salir a la luz? Porque si algo dejó claro todo este escándalo, es que las declaraciones de alias Beto parecían apuntar a algo mucho más grande. Algo que, según él, no involucraba solo a una persona, sino a toda una red de poder dentro del entretenimiento y la política mexicana. Y si estas acusaciones ya parecían difíciles de creer, lo que empezó a circular después en redes sociales haría que todo tomara un giro aún más inquietante. Porque otra figura pública, alguien que también pertenece a una de estas dinastías, aparecería hablando abiertamente sobre este supuesto complot. ¿Adivinas quién es? Porque no se trata de un periodista, ni de un testigo anónimo, ni siquiera de alguien ajeno a estas poderosas familias. Se trata de alguien que pertenece directamente a una de ellas, Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar y miembro directo de la poderosa familia Aguilar, una de las dinastías más influyentes del espectáculo mexicano. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más extraño, porque mucho antes de que explotara la polémica del podcast, antes de que el nombre de Carmen Salinas comenzara a circular en redes, e incluso antes de que miles de personas empezaran a hablar de supuestos rituales y élites ocultas. ¿Se acuerdan lo que dije? Ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas. Pues yo estoy loco, Qué pendejo y no sé nada. Guachen lo de Carmelita Salinas, lo que estaba haciendo. Y no nomás ella. Pero todos, Emiliano, que anda en sus viajes, anda bien loco. No, a ver si es cierto. Ahí está la tele, ahí está el internet, ahorita está tendencia. No que no eche mentiras, puras verdades conmigo, mis carnales. Emiliano ya estaba hablando de cosas muy parecidas.
En varios videos publicados en sus redes sociales, el cantante lanzó declaraciones que para muchos parecían completamente fuera de lugar. Habló de secretos dentro de la industria, de personas poderosas y de situaciones oscuras que, según él, ocurrían detrás de las cámaras del espectáculo mexicano. Pero lo que realmente desconcertó a muchos fue una pregunta que nadie ha podido responder con claridad. ¿Por qué alguien que pertenece a una de las familias más poderosas del entretenimiento mexicano decidiría hablar de algo así? Porque hacerlo no solo significaría enfrentar críticas públicas, también significaría poner en la mira a su propia familia, y esa es precisamente la parte que más intriga ha generado en redes. Algunos creen que simplemente buscaba llamar la atención, otros piensan que podría tratarse de conflictos familiares internos, pero también hay quienes aseguran que Emiliano sabía más de lo que estaba dispuesto a decir en ese momento, y que tal vez solo estaba adelantando algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Porque si algo ha demostrado todo este caso, es que cada nueva declaración parece conectar con otra pieza del rompecabezas, un rompecabezas que todavía está muy lejos de completarse. Ah, es que la neta sí, o sea, siendo bien enojado porque pues mira, son los niños, o sea, son los niños, carnales, o sea, los niños los están matando, están haciendo rituales, tienen a todos los actores, a todos los famosos, todos los tienen bajo, porque todos están embarrados, todos, y me enoja porque los niños son los que están sufriendo, son niños, no manches, o sea, ¿cómo va un niño, pinche Donald Trump y Jeffrey Epstein y todos esos güeyes, y no han arrestado a nadie? Aún después de todas estas declaraciones, Emiliano Aguilar aseguró que lo revelado hasta ahora sería solo una pequeña parte de algo mucho más grande. En uno de sus mensajes más recientes, afirmó que conoce más nombres, figuras que, según él, todavía no han salido a la luz. Personas influyentes, conocidas, y que, de confirmarse, podrían sacudir nuevamente al mundo del espectáculo. Pero también dejó claro algo inquietante, que toda esa información aún no puede ser revelada, al menos por ahora. Así que si quieres enterarte cuando esos nombres finalmente salgan a la luz, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque cuando todo esto se destape, seremos de los primeros en contártelo a estas alturas. Ya conocemos la magnitud de las declaraciones que ha soltado alias Beto. No se trata de simples rumores lanzados al aire. Hablamos de acusaciones que apuntan directamente a figuras con enorme influencia, nombres ligados al espectáculo, a la política y a algunas de las familias más poderosas de México. Un relato que, si llegara a comprobarse, podría sacudir los cimientos de toda una industria. Pero en medio de todo esto, hay una pregunta que pocos se están haciendo. ¿Qué pasará ahora con alias Beto? Porque cuando alguien que ha vivido dentro de ese mundo decide hablar, cuando alguien que asegura haber visto demasiado decide contar lo que sabe, las cosas pueden volverse peligrosas. Muy peligrosas. A lo largo de la historia, cada vez que una verdad incómoda comienza a salir a la superficie, hay quienes prefieren que esa verdad nunca vuelva a escucharse. Y en escenarios como este, las voces que saben demasiado suelen convertirse en un problema. Por ahora solo queda esperar. Esperar a ver si alias Beto logra seguir contando su historia, o si esta será otra de esas verdades que desaparecen antes de revelarse por completo. Porque si algo ha demostrado todo este escándalo, es que todavía hay muchas piezas de este rompecabezas que no han salido a la luz.